El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de inflación correspondiente al mes de abril de 2023. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Índice de Precios. Durante la presentación, como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, podemos comenzar, digamos, dando a conocer los resultados. Adelante, Gustavo. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Como lo indicó el economista jefe, vamos a proceder entonces a indicar los resultados de la inflación del mes de abril. En ese sentido, la inflación del mes de abril del año 2023, medida por la variación del índice de precios al consumidor, fue del 0.4%. Como podemos ver, esta es una tasa similar al 0.4 que había verificado el mes anterior, en marzo, y inferior en este caso al 1.5 que había demostrado el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumula en los 4 meses del año 2.5%, inferior al 5.3 del mismo mes del año anterior, y en los 12 meses del año la tasa alcanza los 5.3%, inferior al 6.4 verificado el mes pasado y inferior al 11.8 de tasa que había alcanzado el mismo mes del año anterior, recordando que había sido la tasa más alta que había alcanzado la inflación. Este comportamiento, como podemos ver, una desaceleración importante en el ritmo de crecimiento. Aquí vemos justamente cómo está representado gráficamente. Más abajo tenemos las tasas en términos mensuales. Pero no obstante, a pesar, digamos, de esta disminución en el ritmo de crecimiento de la inflación, los precios continúan elevados, o sea, en niveles altos como se puede ver acá en el gráfico de los índices, ¿verdad? En este mes específicamente, ¿verdad? Esta inflación está caracterizada por incrementos de precios en agrupaciones, principalmente alimentos. Adicionalmente, también se observaron aumentos en algunos servicios y bienes duraderos de la canasta. No obstante, las subas de precios fueron atenuadas por disminuciones verificadas en precios de combustibles y lo vamos a ir viendo con más detalle al transcurrir la presentación. Por su parte, la inflación núcleo alcanzó la tasa mensual del 0.4%, superior al 0.3 del mes previo, pero menor al 0.9 del mismo mes del año anterior. Acumula un 1.9% en el año. Y en términos interanuales, la tasa es del 5.3 también, menor al 5.8 del mes previo y al 7% que había verificado el mismo mes del año anterior. En cuanto a la inflación subyacente, la tasa mensual fue el 0.3%, similar al mes previo, inferior al 1.8 del mismo mes del año anterior. Acumula una tasa del 2.1% y en términos interanuales la tasa alcanza los 5.5, menor al 7 del mes previo y menor al 10.7 del mismo mes del año anterior. Aquí podemos ver justamente cómo ha venido evolucionando en términos mensuales, la comparación junto a una de las tasas más altas que se había verificado en el periodo de alta inflación en nuestro país. La tasa más alta se había verificado allá por el mes de septiembre, un 1.6%. Vemos que los comportamientos mensuales se han moderado respecto al comportamiento que ha venido verificando en los meses previos. Sobre todo es menor, ¿verdad?, al 1.2% que se había verificado en el mes de enero de este año ya, ¿verdad? En el caso de la inflación núcleo, una situación, como podemos ver, similar. En este caso, una tasa del 0.4%, y en el caso, perdón, me refería aquí a la inflación núcleo, y en este caso la subyacente es el 0.3%, que mantiene, digamos, ese ritmo en los tres últimos meses, inferior al 1.8 que había verificado en el mismo mes del año anterior. En cuanto a los resultados por agrupaciones, podemos ver justamente que este resultado mensual
del 0.4%, tiene resultados tanto en el total de bienes, que fue del 0.6%, mientras que servicios y renta fue del 0.1%. Es decir, la explicación viene por el lado de bienes, y dentro de bienes específicamente los bienes alimenticios, ¿verdad? Y dentro de los bienes alimenticios, cuya tasa mensual fue del 1.6%, es una tasa superior al 1.2% que se había verificado en marzo, por ejemplo. Y dentro de esta agrupación se observan incrementos en mayor parte de productos alimenticios, como hablamos al comienzo. Se destacan sobre todo aumentos en los precios de la carne vacuna y los sustitutos, productos lácteos, huevos, cereales y derivados, panificados y pastas y mantecas, ¿verdad? Bebidas no alcohólicas, azúcar, entre otros. En cuanto a los precios de la carne vacuna, por ejemplo, ¿verdad? Agentes del sector manifiestan una mayor demanda también en el contexto internacional, y algunas dificultades de logística respecto a la relación que existe con el transporte y los caminos que han estado en mal estado, causados en alguna medida por las lluvias en las zonas norte, por ejemplo, ¿verdad? Y esto presiona, por supuesto, al alza los precios finales de consumo de los distintos cortes. En cuanto a los bienes sustitutos, siguiendo con los bienes alimenticios, y hablamos de esto, los aumentos observados en carne de cerdo y aves, también se le suman los pescados, las menudencias y embutidos. Y respecto a la carne de cerdo, ¿verdad? Dichos incrementos siguen obedeciendo a los altos costos de producción, por un lado, relacionados a los balanceados. Asimismo, una mayor dinámica de la demanda en el mercado doméstico y externo, principalmente externo. En el rubro de la carne de aves se derivan de una mayor demanda externa, en el aumento de los costos de producción, y también podemos hablar del aumento de algunos insumos. Y un hecho particular en esta época está relacionada a las inversiones que están realizando para adquirir equipos, insumos de desinfección, actuando, digamos, de manera preventiva a la gripe aviar. Son un poco los factores que están explicando estos incrementos de precios. En cuanto a los bienes sin frutas y verduras, acá justamente podemos ver que la tasa mensual fue del 1.3%, y los otros bienes son los que atenúan este resultado, con una tasa negativa mensual del 0.3%. ¿Verdad? Acá podemos ver justamente que este 0.3 es una tasa mayor al 0.1 negativo que ya se había verificado en marzo. Y en este caso, esta agrupación está explicado principalmente por la baja de precios de los derivados del petróleo, y en ello se subrayan las disminuciones de precios que se apuntan específicamente en nafta super, gasoil común, gasoil aditivado y gas, ¿verdad? El total de bienes, como dijimos, tiene una tasa del 0.6, acumula un 2.7%, y en términos interanuales la tasa alcanza los 5.7%. En cuanto a los servicios, que tuvieron una tasa mensual del 0.1%, registran aumentos, por ejemplo, servicios de alojamiento y los relacionados a las comidas y bebidas que se consumen fuera del hogar. También podemos hablar de aquellos servicios relacionados con la salud, donde se observan subas de precios primordialmente en servicios hospitalarios, atención odontológica y productos farmacéuticos. Mientras que la renta tuvo un aumento del 0.1%, por nuevos precios relacionados a las renovaciones de contrato. En el contexto externo, podemos ver que el precio del petróleo Brent cotizó en abril a $83.4 por barril, que representa una variación interanual del 21.4% negativo. Como podemos ver, hubo un pequeño repunte en el último mes, y esto estaría relacionado al acuerdo de la OPEP, justamente de disminuir la oferta de petróleo para aumentar nuevamente el precio. De todo modo, a pesar de ello, como podemos ver,
Este precio, considerando los precios de hace un año, está en un 21.4% negativo. Recordamos también acá que el precio del petróleo Brent es justamente un punto de referencia que es utilizado en el mercado mundial. Estamos hablando, ¿verdad?, de Europa, África y Oriente Medio. En el caso del West Texas Intermediate, que es, digamos, es el punto de referencia para el mercado de petróleo ligero en los Estados Unidos, presenta una cotización de 79.4 dólares el barril, y esto representa también una disminución en términos interanuales del 22.1%. En cuanto a la inflación regional y mundial, bueno, presentamos como en todos los meses la evolución mensual de las tasas de variaciones mensuales. En este caso, los disponibles en el mes de abril corresponden a las tasas de Paraguay, obviamente el 0,4 como dijimos, y el 0,56 para el caso de Perú. En el caso del mes de marzo, en general, la mayoría presenta tasas positivas, mientras que Bolivia y China con tasas negativas. También en términos interanuales se puede observar la serie desde febrero del año 2022, donde Paraguay es 5,3 y para Perú en el mes de abril 7.97. Aquí lo podemos ver gráficamente ordenado, ¿verdad?, en términos mensuales como interanuales, en donde destaca la variación que experimenta Argentina por sobre el resto de los países en términos mensuales, como dijimos, donde Bolivia y China con tasas negativas. En términos interanuales también destaca Argentina, en este caso seguido de Colombia, Chile y Perú. Paraguay con el 6.4% que había verificado en términos interanuales en marzo, tiene una tasa, digamos, que se mantiene más o menos en el centro de la tabla de los países que están analizados, teniendo por debajo a Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Bolivia y China. Aquí podemos ver la evolución gráfica y vemos las moderaciones que se han venido dando en el ritmo de crecimiento de los distintos países, en donde prácticamente Colombia sería el único que se mantiene con una tendencia al alza. Y al ver estos resultados por países, vemos el caso de Brasil. Justamente tuvo una tasa mensual nuevamente del 0.7%, una desaceleración también en su ritmo de crecimiento de la inflación total o general en torno al 4.6 en términos interanuales con los datos a marzo, en donde las agrupaciones principales, como el caso de alimentos y transporte, también se han moderado, principalmente transporte, donde los combustibles son los principales componentes y ya representan una tasa negativa al 1.6%. Los alimentos, si bien se han frenado, continúan aumentando un 7.2%. Perú, digamos, en una situación en donde marca un repunte importante en el mes de 1.25, donde los alimentos continúan aumentando de manera importante, 15.6. El transporte se ha moderado, pero aún así sigue creciendo también en torno al 9.2, mientras que el IPC general se mantiene en torno al 8,4%, como podemos ver, estable ya desde el año pasado. Chile, por su parte, también presenta una desaceleración, en este caso más moderada que los otros países, en donde también tanto los transportes como los alimentos están mostrando menores ritmos de crecimiento. Luego, una tasa negativa que había verificado en febrero volvió a crecer un 1.1% mensual. En cuanto a Colombia, que es uno de los países que tiene una persistencia más pronunciada en el caso del IPC, volvió a aumentar un 1.5% en marzo. Se mantiene en torno al 13.3 el IPC general, en donde se observa una breve moderación, una leve moderación en el ritmo de crecimiento de los alimentos. Aún así aumentan aún al 20, casi 22%. Y los transportes, que como vemos acá, siguen aumentando de manera importante, y no solamente por una cuestión asociada a los precios de los combustibles en Colombia, sino también a cuestiones asociadas, por ejemplo, a otros rubros, y se destaca dentro del transporte aumento de los precios de los tickets aéreos, por ejemplo, y estos están asociados a los cambios que se dieron en el IVA en este país, ¿verdad?
y también se han dado algunos ajustes en los precios de transporte público en varias ciudades de Colombia. En cuanto a México, también vemos una moderación, en este caso ya más reciente, con el 6.85% en términos interanuales. Uruguay también una moderación, en este caso 7.33, donde hay más volatilidad en los alimentos y se ubican todavía en torno al 11% de crecimiento interanual, mientras que una desaceleración más fuerte de los transportes del 0.87 interanual. Argentina, que tuvo una tasa fuerte nuevamente en marzo, 7.8% en un solo mes, en donde puede verificarse que por lo menos en la serie analizada es la más alta, y esto ubica al IPC general en el 105.3% en términos interanuales, donde los alimentos aumentan un 110% y el transporte lo hace a un 90%. Estados Unidos, por su parte, que también muestra una moderación en el ritmo de crecimiento, tuvo una tasa menor a la que, en términos mensuales, a la que había verificado en febrero y en enero. Hablamos del 0.3 mensual, mientras que los alimentos se han moderado en torno a un 8.5 en términos interanuales. El transporte es el que más fuerte desaceleración presenta, con tasas negativas del 1.8, y el IPC general, digamos, en torno al 5% interanual. Alemania, país representativo de la Unión Europea, volvió a aumentar un 0.8% mensual. Un freno también ubica a su inflación interanual en un 7.4%, donde los alimentos continúan aumentando de manera importante, en este caso 21.2%, mientras que transporte se ha frenado, y en este caso a una tasa interanual del 0.3 para marzo. China, que es otro de los países que mantiene, digamos, una inflación moderada, ubica su inflación en 0.7%, habiendo verificado una tasa mensual negativa del 0.3%. En cuanto a los índices de precios de la FAO, los alimentos continúan con una desaceleración en términos interanuales, y la mayoría de los alimentos considerados se posicionan en franja negativa, como podemos ver. El grupo de alimentos en su conjunto, que presenta una desaceleración, marca una tasa interanual negativa del 20.5%, y otros productos como carne o lácteos, y cereales y aceites con tasas negativas en este rango que podemos ver, mientras que azúcar continúa con tasas positivas, en este caso un 7.7%. En el contexto interno, podemos ver en términos interanuales que los combustibles en este caso muestran una disminución, volviendo a una zona negativa 24 meses después. Es decir, justamente es una nota, digamos, que se destaca en este resultado. Lo habíamos indicado al comienzo de la presentación, que son, digamos, los que están atenuando el crecimiento, mientras que los alimentos, luego de una moderación más pronunciada, se mantienen relativamente estable y creciendo en términos interanuales en torno al 7.1%, como podemos ver, ¿verdad? El resto de los indicadores de tendencia también se ubican de manera estable entre el 5.3 y el 5.5 y el 4.7, perdón. Al observar de manera particular, por ejemplo, a la evolución de los precios de productos volátiles, en este caso las frutas y las verduras, estas, si bien presentan un repunte en términos mensuales, marcan todavía una disminución del 0.5% en términos interanuales. Aún así, podemos ver en niveles que los precios continúan elevados. En este caso, podemos ver claramente cómo en términos interanuales, si bien, insisto, hay una tasa negativa, los niveles para esta agrupación de frutas y verduras continúan elevados. En cuanto a las incidencias en la inflación mensual, podemos notar que el 0.4% de crecimiento mensual
está principalmente explicado, como dijimos, por los alimentos, en este caso sin frutas y verduras, que representan el 0,3 puntos porcentuales en este mes. El resto de los productos, estamos hablando acá de frutas y verduras, los servicios y los bienes, representan el 0,1 punto porcentual, y este comportamiento se ve atenuado por una participación negativa, en este caso del 0,2 puntos porcentuales de la energía, incidido principalmente por combustibles dentro del resultado del mes. En términos interanuales, el 5,3% está principalmente influenciado por los alimentos sin fruta y verduras en 2,1 puntos porcentuales, seguido de los servicios, o sea, el IPC, servicios sin alimentos y energía, el 1,7, y los bienes sin alimentos y energía, digamos, del 1,6. Atenúan este resultado la agrupación de energía con 0,1 puntos porcentuales. Continuando con el mercado doméstico, vemos cómo ha venido evolucionando específicamente los precios de la carne, que han mostrado alguna volatilidad, pero con persistencia en aumentos de los precios. Volvió a incrementarse en este mes en torno al 2,2% en términos mensuales. Y al observar este comportamiento por cortes, podemos ver que justamente en el mes de abril este 2,2% está muy influenciado por subas nuevamente en el precio de productos como la costilla, tanto de primera como de segunda. Vemos acá subas de 6,5 y 5,9 respectivamente. También podemos ver subas en falda y en vacío con las variaciones más importantes, mientras que carnaza de segunda y carne molida caen, pero muy levemente. También lomo, paleta y peseto, así como la tapa cuadril, con disminuciones. El crecimiento mensual de 2,2 se repite, considerando que en el mes de marzo ya había aumentado un 1,1%. Y en el mes de febrero la tasa había sido negativa del 1,5%. Recordamos entonces que con este resultado mensual, la variación acumulada para el caso de carne vacuna es del 4,2, mientras que la interanual del 5,8% positivo. Aquí vemos los resultados por cortes, tanto para carne ave como carne de cerdo. Vemos que tanto la carne ave como de cerdo vienen aumentando ya por tercer mes. Acá vemos, por ejemplo, los cortes desde febrero, que tanto aves como cerdo habían aumentado 1,3 y 1,5 mensual, volvieron a aumentar 0,7 y 6,3 para el caso de cerdo. Y en el último mes las aves aumentaron 1,5%, mientras que la carne de cerdo aumentó en torno al 7,3% en forma mensual. Como habíamos dicho también, en el caso de carne de pollo, esto está justificado por un aumento en los costos, aquella inversión que mencionamos en forma preventiva, y también se destaca, por supuesto, mayores envíos al exterior, ¿verdad? Cuando hablamos de carne de pollo, tenemos países, por ejemplo, en el cual se ha mejorado los envíos, y surge, por ejemplo, Irak como uno de los destinos que ha mostrado incrementos importantes, y también Mozambique, ¿verdad? Entre otros como Angola y Malasia, entre los principales destinos en el caso del pollo. Y los cortes de cerdo, por su parte, que también están mostrando un crecimiento importante, y entre ellos explicado por un aumento de la demanda externa. Como saben, este mayor destino de estos productos para el caso de Taiwán. Entonces Taiwán sería uno de los destinos en este caso, ¿verdad? Al observar en abril las tasas interanuales de aceites, panificados y lácteos, podemos observar, ¿verdad?, una moderación en el ritmo de crecimiento, y principalmente en el último mes. Tenemos tasas en el caso de los lácteos que están en términos interanuales aumentando a un ritmo del 7%.
los panificados a un 12% y los aceites a un 16,8%. Estos menores ritmos es comparando justamente contra los 20 o 30% de crecimiento que se venían mostrando sobre todo parte importante del año pasado. Aquí vemos el caso específico de aceite, que volvió a caer en términos mensuales un 1%. Como decía, en el mes de abril. En cuanto a los combustibles, que es uno de los grupos de productos que más han incidido, digamos, atenuando el resultado de la inflación del mes de abril, podemos ver que tuvieron una disminución del 2,3%. Ya en febrero habían experimentado una disminución mensual del 0,2%, en marzo hubo una disminución del 1,4%. Y en abril, como vemos, un 2,3%. Son aquellos precios que se habían ajustado a la baja, principalmente en Semana Santa, y que se mantienen o se mantuvieron hasta el día de hoy. Destacan las disminuciones en gasoil común y gasoil aditivado, con las mayores caídas, por decirlo de alguna manera, seguido de nafta super y nafta común para este periodo. El gas de uso doméstico prácticamente se mantiene en los mismos niveles que el mes anterior. Entonces la variación acumulada es del 2,7% y en términos interanuales es menos 1,8%. En esta lámina vemos la difusión que en el mes de abril justamente revela que más de la mitad de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas. Específicamente, un 54,6% de los productos de la canasta experimentaron variaciones positivas. En este caso es superior a la que había verificado también en marzo, levemente superior, y superior al promedio, tanto del promedio del 95 al 2002, que es del 40,7%, y también es superior al promedio total, que es del 44,5%. En cuanto a los reportes puntuales, al verificar las variaciones por sus grupos con sus incidencias, en este caso ordenados por incidencia, las mayores incidencias se dan en hortalizas y tubérculos frescos, así como carne vacuna, huevos, carne, aves y cerdo, las mayores incidencias, mientras que combustible, frutas frescas, aceites y vacaciones de turismo con las incidencias negativas. Al observar esto gráficamente y ordenados por tasa, justamente destaca la carne de cerdo, hortalizas, tubérculos, hortalizas y tubérculos, así como huevos con los mayores aumentos y con disminuciones en este periodo las frutas frescas, combustibles y aceite. Al ver este resultado en términos acumulados, vemos que las mayores incidencias se observan acá en hortalizas, tubérculos, servicio de suministro de electricidad, carne vacuna, frutas frescas y huevos, mientras que combustibles, gas, vacaciones y turismo y menudencias vacunas con las incidencias negativas. Ordenado por tasa, destaca el aumento en este periodo de los huevos, seguido de frutas frescas, carne de cerdo, hortalizas y tubérculos, mientras que combustibles, menudencias, vacunas, vacaciones y turismo con tasas negativas. Al ver estos resultados en términos interanuales y ordenados por incidencia, vemos justamente que la carne vacuna, productos panificados, adquisición de automóviles consumida fuera del hogar, con las mayores incidencias en este resultado, incidencias positivas, mientras que las frutas frescas, combustibles, gas y menudencias vacunas con la menor incidencia, en este caso, para el grupo interanual. Ordenado por tasas, destacan la carne de cerdo y azúcar y edulcorantes que superan, digamos, la tasa del 20%, y con caída frutas frescas, combustibles líquidos y menudencias vacunas. Aquí vemos principalmente a los aumentos por rubros en el mes de abril, en donde destacan el tomate, locote y acelga con aumentos superiores al 20% en cuanto a aumentos, y en lo que se refiere a las disminuciones,
Destacan la mandioca y la cebolla, así como la piña, que también tuvieron disminuciones superiores al 10%.